Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Efi y en este video estaré haciendo un dibujo con todos mis materiales rosa. Bien curioso porque mi color favorito no es el rosa, de hecho creo que no tengo color favorito. Sin embargo, todas mis cosas y accesorios son de color rosa y también el rosa predomina bastante en mis ilustraciones. Para este dibujo estaré usando un marcador Pentel y voy a diluir la tinta con agua para pintar la base del dibujo porque planeo usar colores y marcadores para pintarlo, pero no quería dejar el fondo totalmente sin color. Por cierto, este es mi OC Darren. En un principio quería usar colores lila y morados en él porque creo que ese color es el que más se acerca a mis gustos personales a la hora de dibujar. Pero realmente no tenía tantos materiales de esos tonos, a diferencia del rosa, que el rosa es un color muy bonito, pero siento que depende de qué tonos. A mí rosas muy fuertes me fastidian bastante. Me gustan más los colores súper claros. No sé, a mí me provocan mucha paz y siento que son más fáciles de usar y de combinar entre sí. Juntos hacen una armonía que me encanta, como muy tranquila, no lo sé. La pose la decidí desde mi zona de confort porque me gusta mucho dibujar rostros, pero sentía que el dibujo quedaría muy tieso si solo lo dejaba así. Así que agregué el pecho y el hombro de esta manera para que el dibujo pudiese decir algo por sí mismo y no solo fuera el dibujo de un rostro. Últimamente he estado preocupada porque mis dibujos digan algo profundo, lo cual es bastante complicado en algunas ocasiones porque me doy cuenta de que quiero decir más de lo que puedo expresar. Y ciertamente es algo agotador cuando tienes que pensar todos los días en expresar algo súper profundo y conmovedor. Y después me di cuenta de que mi mejor arte salía en los momentos en los que realmente sentía lo que quería transmitir. Y eso hacía esas piezas especiales porque no las hacía de manera usual. Y me di cuenta también de que si todo el tiempo estaba creando piezas conmovedoras, en algún momento dejarían de tener sentido y significado real. Se volvería parte de lo cotidiano. Y para serles honesta, a mí eso no me gustó porque sentía que estaba repitiendo la misma fórmula una y otra vez. Y cuando haces algo tantas veces se vuelve repetitivo, lo haces de manera automática y sin sentir ya nada. Este dibujo puede decir algo y los demás pueden interpretarlo a su manera. Y no es algo súper profundo, simplemente fue una pose que la hice así porque no sabía qué más hacer y me costó decidir si pintarlo o hacer otra cosa por este dilema de hacer algo súper profundo y conmovedor. En este video estoy usando los colores de la marca Sakura patrocinados por Stationery Paul. Pueden ver el video que lo estaré dejando por aquí. También estoy usando unos colores de Miniso que son pasteles y no tienen un nombre en especial. Simplemente es un set de colores que me costó como $5. La verdad está caro para lo que es, porque solo trae 10 colores y directamente no se mezclan nada, pero me gustaron mucho porque siento que puedo ocuparlos como complementos con otros materiales. Y la verdad es que también pintan muy bonito. Mi parte favorita es cuando ya el rostro tiene bastante forma y me toca pintar el cabello. No me gusta dibujarle tantos mechones porque no pretendo que se vea realista, pero sí me gusta que el cabello se vea súper desordenado y con bastante volumen. Siento que eso le agrega bastante personalidad al personaje.
La verdad es que no le tenía mucha fe a este dibujo, pero me gustó muchísimo, me terminó gustando bastante, me gustó cómo quedó. Me da risa porque cuando lo veo se ve súper cute, súper tierno. Y cuando lo estaba pintando yo estaba escuchando en YouTube el lore de un juego que se llama Scorn, no sé cómo se pronuncia, pero no voy a poner fotos porque rompería con el Asterix Rosita, pero lo pueden buscar, está muy interesante. No me animaría a jugarlo, pero la historia y la simbología de la misma está genial. Y pues bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por ver mi video, recuerden suscribirse, darle me gusta y comentar. Espero verlos en mi próximo video, adiós.